Eduardo Mingo, director de meteorología. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, cordial saludo para ustedes y amable audiencia. Excelente, a las órdenes. Eduardo, obviamente están siguiendo ustedes toda esta información que está surgiendo a partir de lo que fue este terrible verano del norte del planeta y estas afirmaciones de que probablemente hayan sido los años más calurosos en la historia de la humanidad. Y sobre esa base, ¿cómo ven ustedes este verano que viene? ¿Qué podemos esperar, Eduardo? Correcto, en principio algo diferente al del norte porque deberíamos, y ya de hecho estamos teniendo sobre nosotros un contenido de humedad diferente al del hemisferio norte. Recuerden por favor esos 3 últimos años de Niña. También es prácticamente lo que sucedió en el norte, estuvo sucediendo de manera más frecuente aquí. Tuvimos incendios masivos, la temperatura se disparó. Bueno, eso ahora se pasó al hemisferio norte nada más en su temporada, vamos a decir así. Y ahora para nosotros con el Niño, que ya da ya está mostrando la cara de manera más fehaciente, trae consigo más contenido de humedad. Esa va a ser la diferencia en relación a lo que estuvo sucediendo en el hemisferio norte, ¿verdad? Entonces esperamos nosotros una condición de, sí, por supuesto, calor. Eso no hay que dudar, porque nuestra primavera-verano en los últimos años, como bien decían, teníamos temperaturas disparadas, pero ahora el inconveniente pasa por el hecho de la sensación térmica. Si normalmente llegamos a 37, 38 grados, hay que sumarle el hecho del contenido de humedad que se espera que sea más esta primavera-verano por efecto del Niño. Entonces ahí vamos a tener sensaciones térmicas por encima de 40 fácilmente. O sea, la verdad de la condición, si vamos a comparar, va a ser un poco diferente a lo que está sucediendo en el norte. O sea, esto quiere decir que vamos a tener probablemente una primavera-verano con muchísimas lluvias. Sí, así es. Una frecuencia mayor de lluvias, sobre todo de eventos que ya no vamos a llamarlos adversos nada más, sino probablemente severos. Entonces son esos golpes en una tormenta hecha buena cantidad de lluvia, y aprovechando el espacio, cuando echa la lluvia, la tormenta tiene indicios de que va disipándose. Entonces mientras que no llueva, va a seguir la actividad eléctrica, puede haber ventarrones, y bueno, el hecho de que llueva es donde se disipa la energía. Vamos a tener ese tipo de golpes hoy esperamos algo muy intenso. Seguramente en la segunda mitad del día el extremo sur ya va a estar afectado, llega hasta Capital también ya esta misma noche, y se desplaza hacia el este, donde hoy tenemos un evento también a tener en cuenta. Eso, por favor, los que van a tener que volver, que estén muy atentos, porque dan señales de mucha intensidad. Está muy diferente a lo que sucedió, insisto, en el hemisferio norte, porque tenemos mucha inestabilidad. ¿Qué es eso? Calor, ¿verdad? Por supuesto, no hace falta decir que la temperatura está evidentemente más elevada, pero también tenemos ya un contenido de humedad mayor en relación a años anteriores a esta época. O sea, esta va a ser un periodo de primavera-verano tormentoso, húmedo y caluroso. Así mismo, ese es el resumen que le cabe. Y bueno, esa condición de caluroso y húmedo, recuerden por favor que genera los condimentos para la inestabilidad. Entonces ahí es donde cabe lo de tormentoso. Uh-huh. ¿Y eso puede suponer también nuevas crecidas en los ríos? Bueno, hay 2 eventos en lo que respecta al tema de nuestros cauces. Uno de ellos es el evento particular local por efecto de esa lluvia muy intensa, que es la inundación repentina. Es decir, cae sobre Asunción 30 milímetros en una hora, y a veces ya tenemos algunas avenidas pareciendo cauces, ¿verdad? Entonces esa condición es cuando ya estén las tormentas
afectando, así como ya lo estuvimos, ¿verdad?, en otros puntos. En la capital, entiendo, alguna parte fue afectada por ventarrones más que nada, pero cuando empiece a llover vamos a tener esas inundaciones repentinas. Y el proceso de que la lluvia persista primavera y sobre todo verano, pero más al norte, allá lo que sería la Amazonía, ¿verdad? Sería el este de Bolivia, la parte oeste de Brasil, en el Pantanal, cuando ese perfil lluvioso se mantenga en primavera-verano, vamos a tener, sobre todo estoy hablando del río Paraguay, más que nada la inundación que puede hacer, o le vamos a llamar así, el ciclo estacional de la subida del río allá por abril-mayo del año que viene. Entonces, si tenemos lluvias de mucha intensidad, no solamente, sino de mucha cantidad allá en el norte, entonces las inundaciones ya no van a ser repentinas, sino va a ser el ciclo normal del río de su tendencia de alza, va a ser para el siguiente año ya. O sea, 2024 seguramente vamos a tener crecidas importantes. Así es. Podemos tener, fuera de lo local, como insisto, otra vez, de mucha intensidad de lluvia, eso significa mucha cantidad en poco tiempo, sí, genera las inundaciones repentinas, una oleada, vamos a decir así, ¿verdad? Eso puede suceder localmente, así como tuvimos ya a inicios de este año. No sé si recordarán, en el primer trimestre llovió muchísimo en Alto Paraguay y la zona de Concepción. Bueno, eso ya produjo desplazamientos acá en la capital, ¿verdad?, de la gente que está en las zonas de riesgo. Entonces, eso fue muy local, pero lo sistemático puede pasar a ser parte de lo que llueva ahora primavera-verano en el siguiente año. Entonces, ahora, Eduardo, esto que decían los expertos, ¿no? De alguna manera ya no podemos hablar de los ciclos normales, entre comillas. O sea, esto va a ser siempre cambiante. Vamos a tener la niña, el niño, o sea, ya no va a haber esos periodos largos en donde el comportamiento climático respondía a ciertos parámetros previsibles. Así es. Esto viene sucediendo en los últimos fácilmente 30 años, puedo dar, vamos a decir, más claramente, pero 50 años más o menos empieza el proceso de romper un poco esos esquemas que bien decías que podemos llamarle antes normales, ¿verdad? La tormenta de Santa Rosa que llegue el 30, que en los frentes fríos generen heladas, normalmente después de su paso en junio, julio, totalmente, como bien decía, insisto con ese término, bien decías, porque hablaste de periodos normales que ahora ya no son, se sale de lo estadístico, inclusive en algún momento. Hoy día lo que hacemos es, por ejemplo, comparar esta condición de, vamos a decir así, posicionarse el niño en relación a otros niños, pero evidentemente cada uno tiene su genética diferente. Vamos a humanizar un poco a este sistema, tiene una genética diferente, ¿verdad? Ahora la última señal que estábamos viendo es comparable con, por ejemplo, la del 97-98, recordarán que se generó bastantes estragos en lo que respecta sobre todo a inundaciones también. Un canal perdió su antena, ¿verdad? Mucho impacto tuvo. Sí, Eduardo Mingo, ¿hace cuántos años estás ahí en el departamento de meteorología? Oficialmente 27 años. 27 años. Y bueno, unos 3, 4 más también de época de universidad, que ya estábamos con pasantía. Bueno, 3 décadas. En 3 décadas, sí. ¿Cómo ves no sé si llamarlo evolución, o mejor dicho, el cambio en Paraguay? Si tuvieras que mencionar hitos que te sorprendieron en estas 3 décadas, porque antes un poco nuestro verano era caluroso, nuestro invierno era, 10, 15 días de frío, pero teníamos días frescos. En cierta forma, como que las estaciones estaban marcadas y hoy prácticamente se diluyen. Ahora en nuestro invierno estamos teniendo 30, 35 grados de calor. Pero si tuvieras que marcar algunos hitos en estas 3 décadas del cambio climático en Paraguay, ¿qué mencionarías?
La fuerte variabilidad que estamos comentando, no se modificaron totalmente las estaciones. O sea, todavía no veo cómo decirle o llamarle cambio, sino que dentro de la misma estacionalidad de la primavera, verano, otoño, invierno, hay una muy fuerte variabilidad en nuestros últimos 30 años. Se dieron, por ejemplo, granizadas en julio, en los últimos 30 años, granizadas en pleno julio. Eso era totalmente atípico conversar, porque julio es un mes que le llamamos normalmente, ahí está lo que decía Luis, ¿verdad? Normalmente es un mes más estable. El granizo viene de la inestabilidad. Entonces, esa fuerte variabilidad que genera la atmósfera, que por lo menos en el ámbito científico hablamos de que trata de equilibrar la situación de cambio, entonces genera eventos totalmente fuera de lo común, adversos y hasta inclusive severos. Y eso fue en los últimos 30 años algo muy frecuente. Veíamos variabilidad muy fuerte, muy intensa o muy opuesta inclusive. Eduardo, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.